Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales. Hoy un tema importantísimo para todas nuestras empresas aliadas. Vamos a hablar de ciberseguridad y protección de datos en compañía de Carolina Moncayo, ingeniera en sistemas, especialista en seguridad de la información, certificado ITIL, certificado IA, desarrollo web, marketing digital y eventos corporativos. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en todo lo relacionado al mundo del sistema de inteligencia artificial. Les recuerdo que la sesión se estará grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este evento en el canal de YouTube y también en cada una de las aulas donde se encuentran registrados como clientes. Sean todos bienvenidos. Posterior a la presentación de nuestra conferencista invitada, daremos curso a un espacio de sesión de preguntas, para lo cual el chat está habilitado para que allí vayan dejando alojadas sus inquietudes y sus dudas. Ingeniera Carolina, muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí y dedicar este espacio para hablar de un tema que, aunque a veces pasa desapercibido, impacta directamente en nuestra vida diaria. Esto es la seguridad de la información. Cada día estamos dejando huellas en el mundo digital. Estamos dejando una foto, un número de cuenta, una conversación o incluso con un simple clic. Y justamente ese clic tan común y tan automático que realizamos puede abrir la puerta tanto a oportunidades como a riesgos. Si nos ponemos a pensar, un clic puede conectar, nos puede ayudar a aprender, a crear cosas nuevas, pero también nos puede exponer o comprometer información valiosa en el ciberespacio. Por eso hoy yo quiero invitarlos a ver la ciberseguridad desde una perspectiva diferente, no solo como un asunto técnico, sino como una decisión humana. Antes de empezar, quiero contarles brevemente cómo vamos a desarrollar nuestra charla. Primero hablaremos de una idea central. La ciberseguridad empieza en ti, empieza en cada uno de nosotros. No es un tema exclusivo de expertos o técnicos, no es solamente del departamento de sistemas o los de TI o de los gerentes. Todos tenemos un papel clave para proteger la información. Después veremos por qué un solo clic puede cambiarlo todo. Analizaremos cómo nuestras decisiones digitales, a veces tan simples como abrir un correo o descargar un archivo, pueden marcar la diferencia entre estar seguros o dejarnos completamente vulnerables. Luego pasaremos a ver nuestra nueva realidad digital. O sea, ya todos sabemos cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, y ese entorno en el que vivimos, trabajamos y compartimos a diario, y donde los datos se han convertido en el nuevo oro. Son el nuevo tesoro, el recurso más valioso y por eso mismo, obviamente, el más buscado para atacar y robar. También revisaremos las principales amenazas y también las buenas prácticas que podemos aplicar para prevenirlas. Vamos a hacer una exploración general sobre las nuevas tendencias tecnológicas en seguridad, lo que está marcando el futuro, y finalmente hablaremos de algo que me parece súper importante y fundamental, que es la cultura de la seguridad, porque la tecnología puede protegernos hasta cierto punto, ¿no? Pero la verdadera defensa está en nuestra forma de actuar, en las decisiones que tomamos día a día. Vamos a cerrar con una reflexión muy simple pero poderosa: tu clic, tu decisión. Porque al final la ciberseguridad comienza en ti y en cada uno de nosotros. El propósito de esta charla es ayudarles a comprender de forma clara y práctica cómo proteger sus datos, tanto personales como empresariales, en el entorno digital. ¿Sí? Porque esto es un tema obviamente personal, pero también es un tema corporativo. No se trata, aquí no vamos a dominar temas técnicos, no vamos a salir expertos en firewall, no vamos a configurar un sistema, no vamos a ser hackers, ni vamos a saber, vamos a aprender a programar. Lo que queremos aprender es a tomar decisiones informadas frente a la tecnología, con todo el recorrido que vamos a hacer frente a los términos, conociendo las amenazas, las buenas prácticas. Vamos a poder tomar decisiones informadas frente a las amenazas que nos están invadiendo día a día. También vamos a revisar desde nuestra interacción cotidiana con lo digital, algo que vemos como tan simple. Vamos a tomar pues medidas más efectivas para cuidar nuestra identidad y sobre todo pues tener tranquilidad en línea pues cuando estamos navegando. Entonces comencemos. La ciberseguridad empieza en ti. Quiero comenzar contándoles unas historias de casos reales.
Una empresa mediana en Colombia con más o menos 40 empleados, tenía operaciones en la nube, fue víctima de un ataque de ransomware. Más adelante les explicaré de qué trata. Todo comenzó con un correo de un proveedor, un archivo adjunto y un clic. En cuestión de minutos, los servidores quedaron cifrados, o sea, con la información completamente encriptada, y la empresa perdió acceso total a toda la información, y esto duró 5 días, o sea, en 5 días la empresa quedó completamente fuera de línea y sin poder prestar los servicios a sus clientes. Si nos damos cuenta, aquí no fue una falla técnica, simplemente fue una decisión humana. Ese clic que seguramente el usuario hizo sin pensar, abrió la puerta a un incidente que costó más de 80 millones a la empresa, eh, para recuperar tanto la información y además sin contar el tema de reputación y pues todo el tiempo que perdió. Pero también tengo una historia con un final feliz, lo podemos llamar así. Hace unos años trabajé en una empresa que tenía un servidor local, no teníamos nada en la nube. En el servidor local pues manejábamos el sistema contable, el CRM, teníamos acceso a algunas bases de datos de marketing, y pues cada uno de los usuarios de la red pues tenía su carpeta pues para almacenar su información más relevante del trabajo. Resulta que teníamos dentro de los usuarios, eran más o menos 30 usuarios, teníamos un usuario que tenía el hábito de llegar a las 6 de la mañana. Él, pues por temas de transporte y de traslados, le quedaba más fácil llegar a las 6 de la mañana a la oficina. Un día llegó y consultando su correo, encontró un correo urgente del banco donde debía dar clic. Al hacer clic, efectivamente le salió un mensaje en su ventana que decía que sus datos habían sido encriptados y que debía pagar pues, para poderlos recuperar. El área de TI, pues yo llegué antes de mi horario, antes de las 7, y cuando, pues lo primero que me dijo fue, no, mire, me está saliendo este mensaje, no sé qué pasó. Efectivamente, pues le habían encriptado su información porque le habían lanzado, había sido víctima de un ataque de ransomware. Inmediatamente me fui para el servidor y pues lo primero que hice fue desconectar todo. Efectivamente el servidor fue infectado porque estaba conectado, o sea, el ataque le llegó a la máquina de él, pero como estaba en la misma red, pues le llegó al servidor. El servidor también quedó encriptado. Inmediatamente desconecté todo pues para que todos los usuarios quedaran fuera de línea, y con el equipo de TI empezamos a mirar y hacer check sobre nuestras políticas y lo que teníamos. Teníamos una política de backup afortunadamente funcionando, pudimos restablecer un backup de 2 días de anterioridad y después un backup incremental que se había hecho la tarde anterior. Dimos acceso de internet por otro lado, dejamos a los usuarios fuera como de línea del servidor más o menos por unas 6 horas. El servicio se restableció sobre las 3, pero no tuvimos que pagar rescate, los clientes ni siquiera se enteraron, no afectamos la operación. Y todo esto pues porque se llevaba un checklist de unos procedimientos y unas políticas que se habían implementado. Por eso digo pues que en cierta forma sí, nos atacaron, pero pudimos dar una respuesta y por eso pues tenemos un final feliz. Pero entonces ustedes en este momento deben estar pensando, no, pues eso solamente le ocurre a las grandes compañías, a las empresas, a mí no me puede pasar. Pero resulta que no, ya no solamente esto le ocurre a las compañías o a las empresas, o a cualquier persona que usa un celular o una red Wi-Fi o una aplicación en la nube está completamente expuesto. Aquí nos vamos con este mito que surgió que los dispositivos móviles no se infectan, pero la realidad es que los smartphones también son vulnerables. Existen apps maliciosas que uno descarga directamente en el celular, enlaces de phishing por WhatsApp o por mensajes de texto, y ataques que se aprovechan en redes de Wi-Fi públicas. Entonces, estamos completamente expuestos todos. Y justamente de eso quiero hablarles hoy, de cómo cada decisión digital que tomamos puede protegernos, a veces sin darnos cuenta. Seguramente si este usuario no hace clic sobre el aceptar o clic sobre ver, pues protegió la red y él a veces ni siquiera se dio cuenta. O, pues aquí como sí pasó efectivamente, pues puso en riesgo a toda la compañía. Esto nos lleva al siguiente tema. Pensemos en algo muy simple. ¿Cuántas veces hacemos clic en un día? Ahora en ciberseguridad, el clic es la nueva llave. Cada vez que lo hacemos, ejecutamos una acción.
Ya, de hecho, se nos está volviendo algo muy automático, pero estamos ejecutando una acción, estamos descargando, estamos autorizando, estamos aceptando, estamos compartiendo. Y a diferencia del mundo físico en el que estamos, en el entorno digital, ese gesto puede desencadenar procesos invisibles, desde la instalación de un malware. Entonces, a veces yo le digo, cuando entro a alguna página que no tiene pues, los certificados de seguridad, le digo aceptar, y él puede que me esté mostrando otra interfaz, pero por debajo me está instalando un software que me quiere robar datos, que me quiere dañar el equipo, que me quiere dañar el disco. Y también a veces, inadvertidamente, estamos entregando credenciales o información confidencial. Según datos de IBM, más del 95% de los incidentes de seguridad tienen origen en error humano. Entonces, esto nos deja una lección sumamente poderosa. El usuario es el primer firewall, es la primera barrera de seguridad que nos permite filtrar lo deseado y lo no deseado, las amenazas y los accesos no autorizados, el usuario. Por lo tanto, no hay sistema infalible si las personas no adoptan un comportamiento consciente. El juicio humano sigue siendo esencial en temas de seguridad. Así avancemos y tengamos nuevas tecnologías y nuevas tendencias tecnológicas que las vamos a ver más adelante. Por eso cuando hablamos de ciberseguridad ya no basta con pensar en el antivirus o el firewall o temas así robustos. Debemos hablar de decisiones, hábitos y responsabilidad digital. Por favor, grabémonos ese término de responsabilidad digital que es muy importante. Estamos en una nueva realidad digital, vivimos en un sistema hiperconectado, cada día generamos más datos, usamos más dispositivos y dependemos más y más de servicios en línea. Hoy hay más dispositivos conectados que personas en el planeta. Cada persona perfectamente puede tener 2 o 3 dispositivos para su uso diario, personal y laboral. La nube ya no es una tendencia, entonces la nube ya no la podemos ver como antes que veíamos que, no, pues la nube y la internet es para las empresas que tienen páginas web o que tienen alojados servicios web, o para Google, para los buscadores y eso. No. Ahora la nube se convirtió en la infraestructura base de todos los negocios, todo se teje a partir de la nube. Por eso la conectividad masiva tiene un efecto colateral. La superficie de ataque se ha expandido, ya no solamente las personas de sistemas, que si hay personas de sistemas aquí lo han vivido, ya no solamente nos tenemos que preocupar por el servidor que tenemos en la oficina y ya, sino que tenemos que preocuparnos por un servicio, tenemos que preocuparnos por esto que lo tenemos en esta nube, por esta interfaz. Entonces ya no hay un perímetro fijo que proteger. Los datos están fluyendo entre nubes públicas, privadas, híbridas. Los empleados están trabajando en cualquier parte. Los sistemas se están integrando a partir de aplicaciones de terceros. Entonces, todo esto genera nuevos nodos. Y cada nodo nuevo que se vaya sumando a todo esto, nos está abriendo más puntos y más puertas traseras que llamamos de entrada. Son datos hay que dar. Tenemos datos impactantes, tenemos más de 5.300 millones de personas que usan Internet en el mundo. Más del 70% de la información empresarial está en la nube, o sea, ya los servidores y los discos y todo eso pues ya no existen. Cada 39 segundos, o sea, ni siquiera un minuto, ocurre un intento de ciberataque. Y en Colombia, según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, los ciberataques crecieron un 32% el último año. Y el vector más frecuente, los ataques más frecuentes, los que siguen punteando a pesar de todo este tema del avance tecnológico, siguen siendo el phishing, seguido por el ransomware, que ya vimos 2 casos arriba, y la explotación de vulnerabilidades sin parchar. Entonces ya las vamos a ver más adelante. Esto nos muestra algo súper fundamental. Ya proteger ya no significa levantar muros, tener mi rack, tener mi cuarto de servidores con huella digital y todo esto para el acceso. No, eso ya no significa. Significa tener visibilidad. Entonces ya tenemos como tenemos que abarcar tanto, entonces que tenemos que empezar a segmentar accesos, monitorear el comportamiento de los sistemas y de las personas y aplicar políticas adaptativas, o sea, que se vayan adaptando con todo este cambio. En otras palabras, ya para terminar este slide, no hay perímetro fijo. La seguridad debe ser ubicua. Quiere decir que está en todas partes y al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto,
Y la única forma de lograr eso es segmentar y tener mayor visibilidad. Los datos son el nuevo oro, importantísimo esta parte. En el siglo XIX, el poder se medía por quien tenía más tierras, por quien tenía más dinero, por quien tenía más recursos. Pero ahora en el siglo XXI, el poder se mide por quien controla los datos. El que tiene la información tiene el poder. Los datos se convirtieron en el activo más valioso de la economía digital. Son la base para poder innovar, para poder tomar decisiones, para poder entender al cliente, para poder generar nuevos negocios y sobre todo generar ventaja competitiva. Si yo no tengo información y no tengo datos, no me puedo mandar a un negocio. Así es. Por lo tanto, también se convirtieron los datos en el objetivo principal de los atacantes. Cada registro que estamos generando a diario desde cada una de nuestras dependencias y sin querer, una factura, una credencial que le estamos generando a un usuario, un archivo de diseño, o sea, un logo que estoy haciendo, un HTML, un archivo para un programa, una carta, todo eso tiene valor. Y aparte de ese valor que ya tiene implícito, cuando se combina con otros datos como la ubicación, hábitos de consumo, historiales financieros o laborales, pues ese valor se multiplica y obviamente pues se vuelve más deseado pues por los atacantes. A veces los atacantes buscan esa información para hacer ataques y robar datos, robar información, robar dinero, pero también a veces lo que hacen es venderla al mercado negro. Entonces, por eso es tan valiosa y tan como el objetivo principal de los atacantes. Por eso gestionar la información es tan importante como protegerla, precisamente, como es el activo más importante. No es solamente con que, no, yo tengo una base de datos grandísima y yo con eso vendo y con eso pues tengo hartos clientes o puedo llegar a mucha gente. No, tengo que pensar en cómo protegerla. Por eso, cada dato que generamos tiene un ciclo de vida. Esto va muy relacionado con el tema de protección de datos personales de la ley de habeas data. Entonces, el ciclo de vida del dato tiene una creación, un almacenamiento, un uso, una transferencia y una eliminación. Para cada una de estas etapas se requieren unos controles. Entonces, para la creación debo tener un cifrado, el control del cifrado. Para el almacenamiento tengo que tener un control establecido de respaldo. Para el uso debo tener un control establecido de acceso restringido. Para la transferencia debo tener un control de trazabilidad. Es para saber en dónde está el dato, en qué momento y en qué momento pues lo cedí. Es importante la trazabilidad. Y para eliminación debo tener una descripción segura. No es solamente, no, yo lo borré y ya no está. No, debo asegurarme de hacer todo el proceso para destruirlo. Cuando una organización falla en alguna de estas fases, se está exponiendo a 3 riesgos. Pérdida de disponibilidad, pérdida de integridad y pérdida de confidencialidad. Esto quiere decir, disponibilidad, el dato deja de estar accesible. Integridad, el dato se altera o se manipula. Confidencialidad, el dato se filtra o se roba. Y estos 3 pilares, disponibilidad, integridad y disponibilidad de la información, son la base del triángulo de la seguridad de la información o la triada de la seguridad de la información, que es CIA en inglés o SID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. De ahí surge una verdad simple pero contundente. Proteger los datos es proteger el negocio. Ya no debemos preocuparnos por proteger el tema de la información contable, las finanzas, no, debemos proteger los datos, todo lo que integra los datos. En un mundo donde la información circula más rápido que los productos, los datos son el nuevo oro. Y la ciberseguridad es el proceso, el único proceso que garantiza su pureza durante todo el proceso. Ahora que entendemos el valor de los datos, y el entorno en el que se están moviendo, hablemos de lo que realmente los pone en riesgo, las amenazas digitales.
Hoy los atacantes no son los programadores anónimos en foros oscuros, esos que tienen las gorras y las gafas y que están allá en un cuarto oscuro. No, ahora los atacantes son grupos organizados con objetivos financieros que se sustentan muy bien, que tienen tácticas psicológicas y herramientas automatizadas, capaces de comprometer sistemas en segundos, sin que ni siquiera el usuario lo note. Aquí están las más relevantes, las clasifiqué en seis. Eh, Espero que cuando yo esté diciendo describiendo la amenaza, ustedes puedan identificarla y me coloquen como el número donde la identificaran. La primera es phishing y suplantación de identidad. Entonces, como lo vimos en el slide al inicio, se está punteando dentro de los ataques. Entonces, es la puerta de entrada más usada. Entonces, es un correo aparentemente legítimo del banco, la DIAN, de un proveedor. Generalmente lo que hacen es redirigirnos a una página falsa, donde yo, entonces, por decir, me llega el mensaje, la vivienda, se presenta una novedad con su cuenta, por favor ingresar y validar. Ingreso y resulta que estoy viendo una página, una interfaz de la vivienda que me parece normal, pero entonces resulta que estos son sitios que están suplantando. Entonces lo que hacen es hacer un sitio parecido al sitio original y allí me toman mis datos. Entonces mientras que yo estoy en la página de la vivienda falsa, estoy mirando qué carga o de pronto hasta un error me sale, pues como yo ya ingresé mis datos, el atacante ya está en la página de la vivienda real, accediendo a toda mi información y a mi cuenta. Entonces, el phishing actual también está usando IA generativa para crear mensajes cada vez más convincentes, incluso personalizados. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que seguramente las amenazas siguen siendo las mismas, lo que pasa es que ya están, cada vez están más personalizadas, pues obviamente usando la IA. Entonces, por eso es muy importante verificar el origen y los filtros anti-phishing son muy importantes para validar URLs falsas, correos falsos, ya no es opcional tenerlos o no tenerlos. Entonces, no sé a qué imagen les hace referencia, teniendo en cuenta que phishing de alguna forma hace referencia a phishing, que es pescar, pero entonces en este caso phishing utiliza el concepto de pescar. Entonces, no es que ellos, los atacantes, cogen y dicen, no, vamos a atacar a Carolina Moncayo. No, ellos con esa base de datos que tienen tan inmensa, lo que hacen es generar ataques aleatorios para mirar, pues, quién cae. No es la 5, es la 1. Entonces, aquí tenemos como una caña de pescar y pues cogieron a este usuario. Entonces lanzaron esta a ver quién caía y cayó este usuario. Entonces es la 1, Claudia, sí. Vamos a mirar otro que se llama ingeniería social. Este es importantísimo porque este no explota la tecnología, sino que juega con la mente humana. Los atacantes manipulan la confianza, obviamente como ya tienen tanta información y han recopilado tanta información, entonces manipulan a los usuarios con temas urgentes o jugando con su curiosidad. A través de llamadas falsas, pueden ser mensajes de WhatsApp con enlaces urgentes, pide aquí, o de hecho a veces hacen solicitudes directas, o sea, ya de una vez lo mandan a uno a que uno llene un formulario o cosas así, porque ya juegan como con la necesidad de uno, como con la prisa. Entonces, por eso ningún sistema es más vulnerable que una persona con prisa. Entonces, ¿con qué imagen lo relacionan aquí? Con la 3, sí, muy bien. Malware y ransomware. El malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse. Entonces, generalmente ellos lo que buscan es infiltrarse para dañar o pues para obtener accesos no autorizados. Esto se ve también pues en los correos o también cuando ingresamos a páginas como pues de dudosa reputación, que porque algún link nos lanzó allá y entonces entramos y damos algún aceptar o un de acuerdo y pues resulta que cuando yo doy ese clic tan inofensivo, pues él me está instalando un malware, me está robando datos. Generalmente ellos lo que buscan es dañar o a veces pues ingresar a redes y dispositivos.
Eso es lo que buscan. Una de las derivaciones del malware es el ransomware, que es el que se ha convertido en el modelo de negocio más rentable para el cibercrimen. Creo que la mayoría de atacantes están trabajando en esto porque pues obviamente es rentable. Lo que hacen es coger a través de un mensaje, un enlace dudoso, pues lo que hacen es encriptarme la información de manera que yo no hay cómo pueda acceder a ella, me exigen un rescate y esto siempre debe pagarse en criptomonedas, pues obviamente pues para no dejar rastro. En el 2024, más del 60% de las organizaciones latinoamericanas reportaron intentos de ransomware. Entonces, estos son las organizaciones que reportan. También tenemos conocimiento de que hay empresas que por reputación o como por no alertar a sus clientes no avisan y no informan de este tipo de ataques. Para esto, las copias de seguridad aisladas que no estén en la nube o con dispositivos que no estén conectados son la defensa más efectiva, pero ni siquiera para prevenirlo, simplemente como para responder frente a ellos. ¿A qué imagen les parece? Sí, la 2. Está muy bien. Aquí está el equipo atacado y cifrado y pues el pobre usuario pues pagándole al hacker. Y hay una que es muy, pues ya ha bajado un poco, pero sí fue un dolor de cabeza para muchas áreas de tecnología, que las fugas de información. No son ataques, que finalmente no son ataques, son solo descuido, y pues como estas personas están como tan metidas en su tema de buscar información y de hacer el mal, entonces aprovechan esos descuidos. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando uno envía un archivo, entonces uno tiene su correo y generalmente tiene el autocompletar, entonces uno va a escribir, por ejemplo, contabilidad, y resulta que uno tiene 20 correos de contabilidad o soporte, y tiene 20 correos de soporte, pero no se fija en el arroba a quién voy. Y resulta que les envié, no sé, le envié mi extracto bancario, le envié mi RUT, porque pues no sé, se lo estoy enviando a mi contador para que me haga la renta, entonces le envié toda mi información, el predial, todo. Pero no validé ese arroba, contabilidad arroba, a quien iba. Entonces eso suele pasar mucho porque no vemos. En algunas empresas en el correo colocan que si este correo no les llegó por error o algo, destrúyalo e informe. Pero pues como digo, como hay personas que están dedicadas a esto, pues de pronto para esas personas puede ser oro. Lo que de pronto si yo recibo un correo equivocado, así yo lo que hago es borrarlo. O le aviso a la persona, mire, me llegó esto y esto no me corresponde, y lo borro. Pero para una persona que está en el tema, obviamente esto es oro. Otra técnica que también era un dolor de cabeza es el dejar el equipo sin bloqueo. No sé, como ahorita estamos en el tema de portabilidad, entonces me voy a almorzar y me llevo el computador y lo dejo ahí, almuerzo, y el computador ahí completamente expuesto, no le tengo suspensión programada, entonces el computador está completamente accesible a cualquier persona que se siente y lo tome. Entonces es importante bloquear el equipo, además si estoy en un sitio público. Este también era muy de moda, creo que se ha bajado harto el tema de tener USBs con información de la compañía, con información personal. Eso se manejaba mucho, es que yo no me quiero llevar el computador, entonces voy a llevarme esto en una USB, y a veces marcaban las USB, balance, base de datos, clientes, y esas USBs por todo lado. Entonces, finalmente, una persona que está en este tema, pues, coge esa información y la filtra, y puede ser oro para ella. Por ejemplo, si yo me la encuentro una carpeta llena de archivos contables, pues yo no me interesa. Pero para una persona que está en este tema es oro. Y a veces empresas se han ganado sanciones por incumplimiento normativo. O sea, ¿qué hace mi información en una USB? ¿Qué hace una persona con una USB y con mi información en un taxi? ¿Por qué mi USB resulta en un taxi cuando yo solamente soy cliente de ustedes y ustedes tienen toda mi información? Entonces también desencadena una cantidad de situaciones. Entonces, si nos damos cuenta, pues son hábitos, ¿no? La seguridad también depende de esos pequeños hábitos de, no, yo no dejo mi computador desbloqueado, lo bloqueo, no guardo en USB si no está encriptada, si no está cifrada, solamente para que yo la pueda ver y solamente para que se pueda ver en el computador que yo necesito que se vea. Esos son pequeños hábitos que los vamos convirtiendo pues poco a poco, y que espero que a partir de hoy
todos ya los tengan en su ADN. ¿A qué imagen? 6, sí, es la 6 efectivamente, la USB descaradamente marcada con la compañía. Hay otra que se llama contraseñas débiles y accesos compartidos. El 80% de las brechas confirmadas de seguridad involucran las credenciales comprometidas. La contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, que han salido miles de estudios de artículos diciendo que por favor esa no es una contraseña. Aparte de todo, el problema no es la contraseña débil, sino el hábito de repetirla en varios servicios. No, yo no tengo memoria para guardar contraseñas, yo me defiendo con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si hay sistemas que dicen, no, su contraseña debe ser más robusta, entonces le ponen 7, 8. No, debe contener 12 caracteres, entonces 9, 10, 9, 0, 1 y 2. Y así para continuar en esto. Esto hace completamente accesible y vulnerable cualquier sistema, cualquier computador, cualquier dispositivo lo vuelve completamente vulnerable. Si definitivamente quiero usar esa contraseña, póngale otra capita de seguridad. Puede usar una autenticación multifactor. Quiere decir que no solamente con mi contraseña, sino que pidan una validación, mándenme un código a mi correo, mándenme un SMS con otro filtro, pongámosle otra capita adicional y con eso pues de alguna forma podemos mermar el impacto. Entonces ya efectivamente esa es la número 5, muy bien. Y por último, redes inseguras y dispositivos móviles. Entonces, precisamente por este tema del trabajo remoto, y hay otro término que están acuñando hace poco que se llama trae tu propio dispositivo. Entonces, a veces las empresas por darle flexibilidad a los empleados les dicen, no, es que yo en mi computador tengo todo, yo aquí tengo todo configurado, entonces lo que hacen es ese computador se lo configuran con datos de la empresa y todo, y entonces las personas andan con el computador propio, con una cantidad de información propia, con una cantidad de amenazas palpables y con la información de la empresa adicional. Entonces, esto lo que amplía es el perímetro de riesgo terriblemente. Conectar a una red Wi-Fi pública o instalar aplicaciones sin revisión puedes poner credenciales y archivos sensibles, o sea, todo el tiempo estábamos arriesgando de estarnos conectando a todas las redes Wi-Fi. Es preferible siempre pues andar con nuestros datos o verificar las redes a las que nos vayamos a conectar. Aquí simplemente estamos diciendo que el trabajo remoto, que la facilidad de darle flexibilidad a los empleados y todo esto, pero lo que simplemente estamos es convirtiéndolo en una vulnerabilidad portátil. Simplemente lo estamos llevando a todas partes. Entonces, todas estas amenazas tienen un punto en común. No dependen del tamaño de la empresa. Entonces, como vimos, pues, todos los ejemplos que vimos y todo el recorrido que hicimos, pues, sí, perdón, aquí efectivamente es la número 4. Entonces, no dependen del tamaño de la empresa, sino como la conciencia de cada uno de los usuarios. Todas estas fallas que vimos no es por falta de tecnología, sino por el exceso de confianza. Entonces, ese exceso de confianza es el que debemos reemplazar con criterio técnico y disciplina digital. Es súper importante. Hablamos arriba de responsabilidad digital y aquí estamos hablando de disciplina digital. Son como hábitos que tenemos que empezar a utilizar todos los días. Aquí viene un mito muy, muy común. Yo no soy un objetivo de un ataque, mi información no le interesa a nadie. Pero resulta que sí, todos somos objetivos. Los ciberdelincuentes no buscan solo grandes empresas, también atacan a personas y pequeñas organizaciones para obtener contraseñas, datos financieros o accesos a redes más grandes. A partir de nosotros pueden llegar a una red más grande por un usuario y contraseña que yo tenga de esa plataforma. Entonces, yo sí soy un objetivo, todos somos unos objetivos. Como ya vimos las amenazas, vamos a hablar de las buenas prácticas. Frente a este panorama, pues la buena noticia es que la mayoría de los incidentes se pueden prevenir con controles básicos. No se necesita un gran presupuesto, la idea es tener una constancia, como lo que hablábamos de los hábitos, claridad y un método. Entonces, aquí viene el otro mito súper
súper sonadísimo, que es, con tener el antivirus es suficiente. No, el antivirus es solo una parte de la protección. Hoy se requiere una estrategia integral, no es solamente el antivirus. Debemos incluir actualizaciones, debemos incluir copias de seguridad, debemos tener contraseñas seguras, autenticaciones multifactor y sobre todo, principalmente, la educación del usuario. Vamos a resumir las buenas prácticas de ciberseguridad en 4 pilares técnicos. El primero se llama autenticación robusta. Usar contraseñas únicas, extensas y complejas. Salgámonos un poquito del 1, 2, 3, 4, 5, 6, metándole unas letras mayúsculas, unas letras minúsculas, unos asteriscos, como que esforcémonos por construir unas contraseñas más estructuradas. Implementemos la autenticación multifactor siempre que sea posible. Entonces, ahorita plataformas como Office 365 o como la de Google me están pidiendo el autenticador, que es un código que me llega al celular. Esas son plataformas porque obviamente pues son muy robustas, pero siempre que sea posible y donde me pidan autenticación multifactor, usémosla. Esa autenticación multifactor también no solamente se activa con eso, también se activa con enviar el código, con enviar el SMS, o sea, en lo posible, siempre, siempre, espero que a partir de hoy, todos cuando salgamos de esta charla, empecemos a mirar mis contraseñas y empezar a mirar a ver qué otra capita de seguridad le puedo poner a esa contraseña. Esta es muy común. Evita compartir credenciales entre sistemas o personas. Entonces, esto puede pasar en plataformas como, por ejemplo, precisamente Office 365 o ingresar a un sistema interno de la empresa. Es como, no, es que mi usuario no me sirve, ¿cómo hago? Entonces uno, no, pues use el mío mientras tanto y mientras que le solucionan. Entonces resulta que ese usuario ingresó con mi usuario y mi contraseña, seguramente se lo compartí por correo, se lo convertí en un papelito, se lo compartí por WhatsApp. El usuario entró, le arreglaron su problema, pero él quedó con mis datos. Entonces, eso tenemos que evitarlo a toda costa. Y si no lo podemos evitar porque ya definitivamente tenemos que hacerlo, pues tomemos las medidas para que ese usuario ya no tenga ni acceso. Lo mismo evitar a toda costa compartir credenciales o compartir contraseñas de correos o información personal. Hay también unas herramientas muy, muy buenas que se llaman gestores de contraseñas. Entonces, estos son como unos sistemas de bases de datos que nos almacenan la URL, nos almacenan el usuario y la contraseña y pues todo esto yo aquí las voy guardando y esto me lo encripta, obviamente, y me dan a mí como una contraseña maestra para acceder. Entonces, de esta forma, pues no me tengo que preocupar por toda esta cantidad de contraseñas, sino solamente por tener mi contraseña maestra para poder acceder. Esa es una muy buena opción cuando manejamos tantos sistemas. Yo sé que, por ejemplo, yo diario manejo 20 o 30 contraseñas, entonces a veces uno cae en el hábito de usar la misma para, pues por el tema de tiempo, porque todo el tiempo estamos de afán. Entonces, aquí viene otro mito. Estamos apenas en el primer punto, en el primer pilar de las buenas prácticas, pero aquí viene un mito muy común y es, si yo uso contraseñas complejas, estoy completamente protegido. Las contraseñas fuertes ayudan, pero tienen que complementarse con autenticación multifactor y una buena gestión. No guardarlas en un papelito, no guardarlas en la libreta de notas que tenemos todos en el computador, o tener un correo con todas las contraseñas, no. Entonces, sí ayuda, pero la hay que complementarse con más factores. Hay otro pilar que se llama actualización y respaldo. Entonces, yo arriba les mencionaba que una de los que están en el ranking de los ataques más comunes está en la vulnerabilidad de los parches de seguridad, porque no se actualizan. Entonces, la idea es aplicar parches de seguridad en sistemas operativos, o sea, todo el tiempo tener los parches actualizados. ¿Qué lo hace? Pues no sé, me imagino, quiero que por favor todos se dirijan a la parte del reloj, que debe haber seguramente un círculo con un punto amarillo, y le deben estar pidiendo actualizaciones hace mucho tiempo.
debe estar diciendo actualiza, actualiza. Se han instalado, se han descargado unas actualizaciones de seguridad relacionadas con Windows 11, no sé qué, y dice una cantidad de código. Y uno dice, no, ahorita no, posponer, 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 reprogramar otro día. Y no lo hacemos. Entonces es importante tener el dispositivo actualizado, porque para eso precisamente pues es importante, tenemos un sistema operativo y el sistema operativo pues se tiene que encargar de eso. Entonces, por favor, instalemos actualizaciones, tomémonos un tiempo para actualizar, porque esas actualizaciones nos sirven para evitar esos parches que finalmente se vuelven vulnerables, se vuelven puertas traseras de entrada. Si definitivamente no me gusta estar actualizando porque me interrumpe, pues automaticemos. Hay una opción para automatizar las actualizaciones y yo le digo, no, actualíceme todos los viernes a las 5 de la tarde, que seguramente no es una hora tan pico y me lo va a actualizar. Entonces también otro tema para actualización y respaldo, no pueden faltar las copias de seguridad. A pesar de que tengamos todo en la nube, es importante tener copias de seguridad en dispositivos que yo pueda extraer, cifradas, ¿no? Que estén cifradas, que yo no tenga pues un disco por ahí con mi información libre, que esté cifrada, y poderlo guardar en un sitio aparte en caso de que pues, se presente alguna novedad. Entonces, por favor, como para reforzar el tema, cada parche no aplicado es una puerta abierta. Entonces, si no tenemos actualizado nuestro sistema, no vamos a poder estar seguros. Hay otro muy importante que es el de gestión del acceso. Entonces, hay algo que se llama el mínimo privilegio. Entonces, esto es muy importante en las compañías. Cada usuario debe tener solo permiso para lo que necesita. Es importante si somos jefes de área, si somos, de hecho, si soy solamente un asistente o hago parte del área, debo validar a qué permisos tengo derecho, a qué estoy accediendo, o si finalmente me dieron un permiso, generalmente le dan a uno un permiso como genérico y accedo a todo, pero con un usuario auxiliar o asistente. Entonces, es importante validar a qué estoy teniendo acceso, a qué definitivamente no debería tener acceso e informarlo. Informar y decir, no, yo tengo este permiso, pero estoy ingresando a la parte administrativa, estoy ingresando a la parte financiera, y informarlo porque después, cuando hagan rastreo de auditoría, pues se puede ver de pronto involucrado en temas porque tenía permisos para ingresar allí. Entonces, es importante validar tanto los privilegios, tanto como usuario, como pues dueño de la red, como jefe de área, pues para que solamente accedan a lo que necesitan. Los accesos administrativos, entonces, sí, una persona está accediendo con accesos administrativos a que está accediendo, está haciendo buenas prácticas con su usuario, lo está prestando, o sea, es importante tener todo este tema de permisos súper controlado. Y por último, verifica qué significa criterio digital. Entonces, verifiquemos la procedencia de los enlaces, los remitentes y los archivos. Entonces, si a mí me llega un correo que dice davivienda@gmail.com, entonces definitivamente no es un correo de la vivienda, no es un correo válido. Si dentro del cuerpo del correo, pues con todo este tema de la inteligencia artificial dice, Carolina tiene una novedad en su cuenta, número tal, verifique, y cuando está el clic de verifique aquí, yo acerco el mouse y veo la URL que dice clientes@daviviendacol.com. Definitivamente no es una URL confiable. Entonces, desconfiemos de eso, desconfiemos de esos correos de mensajes que generan urgencia o promesas, desconfiemos de todo eso. Y antes de hacer clic, tomémonos 3 segundos. 3 segundos nos pueden salvar. Entonces, la prisa siempre es un riesgo. Entonces, cuando me llegue, sí, obviamente yo me alerto si digo que algo está pasando en mi cuenta, pero si me tomo unos segundos puedo evitar pues una catástrofe. Entonces, estos pilares los podemos resumir así. Actualiza, autentica, respalda y verifica. Estos son los 4 comandos esenciales en la autoprotección digital. Con esto me protejo como nos lo está haciendo ver el escudo.
La seguridad efectiva no siempre requiere grandes sistemas, requiere consistencia en la ejecución. Entonces, si yo tengo este ciclo y tengo mis pilares claros, y los estoy ejecutando, pues los estoy generando como un hábito. Y por lo tanto se transforman en cultura, tanto para mí como para la compañía. Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo esencial. Pero la ciberseguridad no se detiene, evoluciona tan rápido como las amenazas. Las organizaciones que quieren mantenerse protegidas no pueden seguir actuando solo cuando algo pasa, tienen que adelantarse. Entonces la idea de la ciberseguridad, y yo pienso que el futuro es que sea más preventiva que correctiva. Por lo tanto, pues debe ser más inteligente y automatizada. Entonces, ya no solamente basta con que nos atacaron, lo contuvimos, inmediatamente reaccionamos y solucionamos, porque en los ataques siempre se cuenta con... los ataques siempre se cuentan con el tiempo de respuesta. Entonces, no, respondimos en 1 hora, en 2 horas, duramos, como el problema que pasó con Amazon, duraron casi 16 horas por fuera. Entonces, eso se cuenta por tiempo, pero la idea es que en algún momento llegar y decir, no, contuvimos el ataque y no se realizó porque todas las medidas que tomamos fueron preventivas. Entonces, creo que eso es a lo que queríamos llegar. Entonces, una de las tendencias es la inteligencia artificial para detectar amenazas. Entonces, ahora, como vimos arriba, pues la IA está ayudando para que el phishing cada vez sea mejor, para que cada vez sea más real, pero también nos está ayudando de esta parte para detectar amenazas. Está analizando millones de datos en segundos para detectar patrones extraños y puede frenar ataques antes de que ocurran. Eso lo están usando mucho en los bancos para identificar transacciones sospechosas. Aquí es importante aclarar que la IA no viene a reemplazar a los analistas de seguridad, viene a potenciar su trabajo, ¿no? Viene a apoyarlos. Hay una que se llama confianza cero. Esto parte de una idea muy simple. Nunca confíes, verifica siempre. Entonces, aquí quiero hablar de un mito que se llama: los ataques solo vienen de hackers externos. No. Muchos incidentes provienen precisamente dentro de la misma organización, ya sea por un error humano, como lo que pasó en los 2 casos que les mencioné, descuido o acciones intencionales de empleados o contratistas. Entonces, nunca confíes, verifica siempre. Cada persona, cada acceso debe autenticarse, aunque ya esté dentro de la red y dentro del sistema. Esta es la nueva tendencia. Hay una que se llama seguridad en la nube, es otra de las tendencias. Los datos están en todas partes, en servidores, en la nube, en dispositivos móviles, por eso la seguridad debe moverse con ellos. No solamente que yo tenga aquí mi super antivirus y que yo aquí tenga todo programado, no. Yo debo moverme con todo esto. Toca proteger los entornos híbridos, cifrar la información y controlar quién accede es lo clave. O sea, por eso es tan importante segmentar. Entonces aquí viene otro mito, dice: ¿el almacenamiento en la nube es totalmente seguro? Y yo digo, la nube ofrece seguridad avanzada, obviamente. Por ejemplo, este tema de Office 365 es maravilloso, tiene muchos temas de seguridad, están muy avanzados en eso, lo mismo que Google. Pero el usuario también tiene responsabilidad. Toca controlar accesos, entonces debo asegurarme quién ingresa, debo revisar configuraciones de privacidad y usar cifrado cuando sea posible. Entonces, no es solamente tener todo en la nube y ya está seguro, no. Debo tomar unas medidas desde el área encargada. Otra de las tendencias es la seguridad en Internet de las cosas. Pues entonces ahorita cada cámara, sensor o reloj inteligente, todo lo que está conectado es una posible puerta de entrada, ¿no? O sea, todo esto puede dar lugar a un ataque. Por eso ahorita los fabricantes están muy conscientes de esto, están trabajando en sistemas más seguros. De hecho, tienen unos sistemas de cifrado y autenticación y de hecho le colocaron de una vez, quedaron con sus actualizaciones automáticas. Esto ya no se convirtió en una opción para el usuario, sino ya viene de una vez con el dispositivo. Entonces, yo no es porque no, pues yo tengo mi reloj, pero pues yo solamente lo conecto a mi celular. Cada uno de estos dispositivos debe verse como un punto crítico. Hay uno que me gusta mucho que se llama ciberrealización
resiliencia y automatización. Entonces, estamos trabajando fuertemente para evitar los ataques, obviamente para volvernos más preventivos, pero también, si definitivamente no lo logramos, tenemos que responder y recuperarnos rápido cuando ocurre. De eso se trata la ciberresiliencia en tecnología. Aquí se une la tecnología, se unen los procesos y se unen las personas para poder mantener la operación incluso durante una crisis. Si todos estos elementos se juntan, seguramente el ataque o la incidencia pues va a ser completamente transparente para el cliente y para los terceros. Hay algunos sistemas también que permiten que los sistemas reaccionen por sí solos, mientras que las personas están pues por detrás de bambalinas solucionando todo el tema, que a veces se vuelve hasta imperceptible. Este también está generando mucha novedad, que es la capacitación inmersiva. Entonces, antes cuando en los departamentos de sistemas estábamos implementando las políticas de seguridad y los procedimientos, entonces hacíamos las actividades de concientización, hacíamos juegos, poníamos los carteles, enviábamos un fondo de pantalla para todos, pero resulta que el conocimiento solo sirve cuando se pone en práctica. Entonces resulta que ahora están usando unos simuladores de realidad virtual y juegos interactivos para entrenar equipos en situaciones reales. Entonces es el usuario dentro de un juego recibiendo una alerta, viendo cómo su computador se destruye en tiempo real, viendo cómo le roban su información y viendo todo lo que hacen con su información. Entonces esto la verdad hace que el aprendizaje se vuelva práctico y más recordable. Eso es una tendencia muy importante. Entonces todo esto nos lleva a lo que es el futuro de la ciberseguridad, que definitivamente es colaborativo y humano, potenciado por la IA. En resumen, todas estas tendencias nos llevan a un futuro donde la ciberseguridad será más autónoma, más predictiva y más colaborativa. Aquí no se trata de reemplazar a personas, sino de ampliar su capacidad para detectar, reaccionar y proteger mejor. Porque, como lo he dicho desde el principio, el juicio humano sigue siendo esencial en estos temas de ciberseguridad. Llegamos al final y quiero cerrar con tu clic, tu decisión. Esto es lo esencial, quiero que lo recordemos siempre, todo empieza con un clic. Cada acción digital, abrir un enlace, compartir un archivo, aceptar un permiso, aceptar un ingreso, tiene un efecto. En ciberseguridad no hay acciones neutras, quiere decir, cada decisión puede protegernos o poner en riesgo a la información, como les decía. Al dar a aceptar, puedo estar desencadenando una cantidad de situaciones que van a comprometer la información, pero también al verificar, como les digo, la URL, el correo, todo esto, también estoy protegiendo. Y estoy protegiendo seguramente, no solamente a mí, estoy protegiendo una red que está comprometida con este sistema. Entonces, la idea es que todas las personas estén comprometidas con ello. Para finalizar, quiero dejarles 3 recordatorios prácticos para aplicar todos los días y que se los convierta en hábito. Verificantes de confiar, siempre confirma la fuente antes de abrir o descargar algo, siempre. Internet tiene miles de opciones para buscar, para validar, para verificar, hagámoslo. Reportar antes de lamentar. Entonces, esto también va muy ligado a las políticas de las empresas, que, por ejemplo, yo digo di un aceptar y vi que pasó algo raro, pero no dije nada y dije, ay, no, quién sabe qué pasaría. Lo que yo hago es como desconectar la red o reiniciar el computador y ya. Pero reportémoslo, que no se vuelva como el secreto o que lo castiguemos, sino que se vuelva como, no, reportó una novedad, va a tener un premio, o como que motivemos ese tipo de cosas para que a los usuarios ya no les dé miedo reportar incidentes o temas que les puedan pasar, porque pueden pasar. Entonces, ante cualquier sospecha, informar de inmediato, a veces estas respuestas rápidas evitan incidentes mayores. Proteja antes de compartir.
Entonces, siempre que protejamos, vayamos a compartir información, porque definitivamente tenemos que compartirla, asegurémonos que llegue a la persona que tenga que llegar, asegurémonos que esté cifrada o restringida para que solamente tenga acceso la persona o solamente se cumpla con el objetivo que deseamos esa información. Entonces, la información no depende solo de las herramientas, sino de nuestras decisiones diarias. Cada clic cuenta, por eso cierro con esta frase súper poderosa: tu clic, tu decisión. Muchas gracias. Ingeniera, muchísimas gracias a ti por la participación. Invitamos a todas las personas a que nos envíen sus preguntas por medio del chat, no sin antes que participen en la encuesta del día de hoy, código 387. En el chat les he dejado también el enlace para que puedan participar activamente. María Isabel, si quieres nos dejas tu inquietud por aras del tiempo, nos dejas tu inquietud en el chat. Acá tenemos una pregunta que nos hacían previamente. Nos dice Carlos Freite, ¿podrías por favor repetir el punto de instalar datos a computadores personales? Esto tiene que ver con la nueva tendencia que dice trae tu propio dispositivo, que están utilizando algunas empresas. Entonces, lo que hacen es, la empresa le dice, bueno, listo, vamos a usar el computador del usuario, pues porque allí tiene todo instalado. Entonces lo que hacen es instalarle el acceso a Office o el acceso a la red, le dan acceso al correo, entonces todo va a quedar en el computador personal. Entonces esto es un riesgo grandísimo. Hitsa Tatiana nos pregunta, a mi esposo le encanta descargar protectores de pantalla y efectos para el PC. ¿Esto es peligroso? Completamente. Completamente, porque detrás de estas páginas, generalmente donde uno las descarga, pues son páginas no seguras y sirven como gancho para detrás de esto instalar malware o esto. La idea es verificar siempre una dirección a la que yo voy a ingresar. Esas páginas generalmente tienen que estar con HTTPS, que esa S al final es lo que me garantiza como que es un sitio validado y seguro para poder navegar o descargar. Nuri nos dice, por favor, me responden si trabajar con un disco duro externo en caso de encriptación, al estar conectado se dañaría. Sí, si está conectado al dispositivo que fue atacado, sí. Entonces la idea es que el disco, es muy válido lo del disco duro externo para hacer copias de seguridad y respaldos, pero la idea es que esté desconectado, porque si hay un ataque, efectivamente va a quedar infectado. Brandon Flores, el virus se instala solo con abrir el enlace, porque a veces yo ingreso al link para verificar la veracidad. Está bien, sí, claro. Si yo verifico antes, a veces uno alcanza a hacer clic, pero antes de instalarlo de una vez, me pide como una validación para empezar con la instalación. Entonces, no solamente con el clic, obviamente, según la plataforma, pues pide otros pasos. Catalina, ¿podrías por favor listar los nombres de las 6 amenazas principales? Claro, voy a compartir las 6 amenazas. Entonces voy a compartir este slide. Tenemos, en primera medida, tenemos phishing o sustentación de la identidad. Tenemos ingeniería social. Tenemos malware o ransomware. Tenemos fugas de información, contraseñas débiles y accesos compartidos. Tenemos el de redes inseguras y dispositivos móviles. Muchas gracias, ingeniera. Lady Joana, ¿qué es segmentar o a qué te refieres cuando lo mencionaste? Sí, entonces resulta que como ya estamos hablando de un perímetro tan amplio para el ataque de la información, como estamos en nubes privadas, públicas, híbridas, entonces esto nos lleva a segmentar. Entonces como empresa tenemos que decir quién accede a cada una de estas, qué permisos voy a dar para cada una de ellas, los roles, los perfiles, es lo que me va a llevar a lograr esa segmentación. Porque como es tan amplio, pues la única forma de poder abarcar todo es segmentando. A eso me refería. Brandon, a veces llega un zip o un RAR. ¿La infección ocurre al descargar el zip o al ejecutar los archivos del zip?
al ejecutar los archivos del SID. Entonces, es como un paso más. Generalmente, eso tal vez olvidé mencionarlo, recibimos a veces archivos adjuntos. Generalmente los PDF no son tan peligrosos a menos que en el PDF haya un link para una descarga. Pero los .zip y todo este tema de RAR es fijo, es un virus, si no viene de una fuente confiable. Entonces, pues, si lo logro descargar, a veces no hace mayor daño, pero si ya definitivamente ejecuto, sí me va a hacer mucho daño. Entonces, en estos casos es simplemente eliminar. Alma del Huila, ¿las app tipo APK son riesgosas? No, de hecho, algunas de ellas vienen pues como con otros sistemas de validación, pero pues lo importante es siempre hacer una validación antes de instalarla. Por eso digo que hay muchos sistemas de búsqueda, leer mucho los comentarios sobre cada una de ellas, pero de hecho estas no están dentro del ranking de las más peligrosas. ¿El juego Roblox es peligroso? ¿Es peligroso descargar este tipo de videojuegos para los niños? Pues la verdad no lo conozco, pero pues siempre y cuando pues el juego venga de una fuente confiable y obviamente con supervisión y con controles parentales, pues se puede lograr y pues no puede ser tan contraproducente. Pero la idea es siempre verificar la fuente, tener controles parentales y obviamente supervisión para ya con los menores. Perfecto, ingeniera. No tenemos entonces más preguntas. Agradecerte por este espacio, por estar en estos espacios de charlas empresariales de la revista Latin Pyme. Muchísimas gracias, ingeniera Carolina. Muchas gracias por la invitación. Buen día para todos. A todos ustedes les recuerdo que este evento está siendo grabado y posteriormente ustedes pueden acceder a cada una de las aulas o al canal de YouTube para revivir este espacio de capacitación. Un especial agradecimiento a nuestra speaker del día de hoy. Recuerden que todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos una cita en nuestras acostumbradas charlas empresariales que trae la revista Latin Pyme para cada uno de ustedes. Agradecimientos especiales a nuestros aliados estratégicos y patrocinadores, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos, los espero el 29 de octubre, nuestro último espacio de capacitación de charlas empresariales de este mes, para que se registren con tiempo y nos acompañen también con otro tema importante y coyuntural para este mundo corporativo. Feliz tarde para todos.